en este 28º domingo del tiempo ordinario, domingo en el que en Roma la Iglesia canoniza a los beatos Pablo VI y Óscar Romero, las lecturas nos ayudan a entender una vez más el plan de Dios para cada uno de nosotros, la felicidad. Este plan que nos lleva a la felicidad plena, que no se marchita, está contenido en la palabra de Dios, palabra que la segunda lectura de este domingo define como viva y eficaz. En efecto, el autor de la carta a los Hebreos nos presenta la Sagrada Escritura como algo vivo, capaz de juzgar los deseos e intenciones del corazón. La palabra que Dios nos dirige continuamente es siempre una palabra de esperanza, una palabra de ánimo y consuelo, pero al mismo tiempo una palabra que nos invita y exhorta a la conversión, a cambiar estilo de vida, a ser personas nuevas y renovadas. En el Salmo de este domingo podemos encontrar una necesidad, un pedido urgente del pueblo de Israel, tener un corazón sensato. Y en nuestros días, ¿cuánta falta nos hace tener un corazón sensato, capaz de obrar bien, capaz de discernir, capaz de poder latir con los demás y no contra los demás? Un corazón sensato es un corazón sabio. En la primera lectura, el libro de la sabiduría nos hace ver cómo la prudencia y la sabiduría son de verdad muy preciosas e importantes, más importantes que todas las riquezas materiales. Son la prudencia y la sabiduría que hay que invocar y suplicar, porque son necesarias en nuestro día a día, especialmente necesarias para nuestras autoridades, quienes nos dirigen y gobiernan. Necesitan la prudencia para no tomar decisiones apresuradas y la sabiduría para dejarse guiar también por la experiencia. En el Evangelio encontramos el plan de Dios expresado por este hermoso relato que Marcos nos presenta, el encuentro entre un hombre rico y Jesús. Jesús quiere que nos desapeguemos de todo lo que nos impide ser libres y felices, para poder entrar en su lógica y en su reino. La lógica de Jesús es la lógica del compartir, que podemos resumir con los conocidos relatos de las multiplicaciones de panes y pescados, aunque el término más adecuado sería compartir de panes y pescados. Su lógica es la lógica del amor, que es entrega y gratuidad incondicional. Pero esta lógica choca con la lógica del tiempo de Jesús. Más tienes, más posees y más eres, más vales. Una lógica que ha llegado hasta nuestros días. La lógica de Jesús choca con la lógica del tiempo de Jesús. Te doy algo para que tú después me des algo a cambio. Lógica que también esta ha llegado hasta nuestros días, donde la gratuidad brilla por su ausencia o viene tildada de sospechosa. La lógica de Jesús es la lógica que hoy en día podríamos resumir con la frase: es verdaderamente tuyo solo lo que compartes. Este encuentro se realiza en un contexto particular. Jesús, una vez más, viene presentado por Marcos como el caminante, en camino entonces. De hecho, Jesús sigue su misión de profeta itinerante del reino de Dios, una misión que lo llevará hasta Jerusalén, a las puertas del imperio. En este camino encuentra tanta gente. Marcos nos presenta este encuentro y a mí me llama mucho la atención las diferentes actitudes de este hombre rico, antes y después del encuentro con Jesús. Antes del encuentro nos dice Marcos que este hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó algo. Si corre es porque sabe la importancia de este encuentro. Si se arrodilla es porque sabe que ahí delante suyo está alguien que puede cambiarle la vida, porque escuchó que es un maestro capaz de hacer prodigios. Es por eso que le pregunta: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La pregunta no está mal puesta. Busca crecer en la fe este hombre, busca llegar a la vida eterna. Es un hombre que hoy en día podríamos decir que tiene inquietudes vocacionales. Después de la respuesta de Jesús, sus actitudes cambian. Si había llegado corriendo, ahora se va abatido. Si había llegado con la alegre esperanza de un encuentro, ahora se va entristecido. ¿Qué le habrá dicho Jesús para que cambie totalmente su estado de ánimo? En primer lugar, Jesús le recuerda que solo Dios es bueno. Y le recuerda también la importancia de observar los mandamientos. Y cuando Jesús escucha que desde pequeño este hombre ha estado observando los mandamientos, entonces llega la frase que deja a este hombre abatido y entristecido.
Una cosa te falta, dice Jesús a este hombre. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres y luego sígueme. El hombre se fue abatido y triste porque tenía muchos bienes, nos dice Marcos. Tener muchos bienes no es pecado. Es pecado cuando estos bienes nos poseen. Estos bienes nos vuelven incapaces de compartir y de pensar en los demás, porque nos vuelven incapaces de seguir a Jesús. El seguimiento de Jesús vale más que todos los bienes de este mundo, pero solamente aquellos que son capaces de desapegarse de sus riquezas podrán reconocer el encuentro con Jesús como la riqueza más importante del mundo. Después Jesús comenta con sus discípulos este encuentro con este hombre, diciendo que es difícil que un rico entre en el reino de Dios. Lo que quiere Jesús es personas que entiendan que el reino es lo más importante y la prioridad, y que en este reino el compartir es más que el tener y el poseer. Quiero rescatar las miradas de Jesús. Al hombre rico, antes de decirle la frase que lo llama a seguirle y a despojarse de sus riquezas, compartiéndolas, dice Marcos que Jesús lo miró tiernamente, con cariño. A los discípulos, asombrados por los comentarios de Jesús los mira fijamente y les dice una palabra que para nosotros hoy es fuerza y esperanza. Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Dios lo puede todo. Y Pedro, el vocero de los discípulos, se lanza en una frase muy emotiva. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. A esta frase Jesús contesta con un mensaje hermoso, pero que muchas veces cortamos, lo amputamos. Quien sigue a Jesús dejándolo todo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos, padres, tierras, junto con las persecuciones. Pero ¿cómo no nos gusta? ¿Pero a quién les gustaría el tema de las persecuciones? Preferimos cortarlo, este pedacito de evangelio. Queremos solo las casas, las familias, todo lo bueno. A mí me gusta pensar que persecuciones no son solamente las persecuciones físicas, la cárcel o la muerte por seguir a Jesús, como acontece hoy y aconteció a lo largo de la historia en muchas partes del mundo. Para mí persecución, como la entendía Jesús, es también la incomprensión de las personas cercanas y de la sociedad. Pedimos a Dios entonces que nos conceda, por intercesión de los dos nuevos santos, Óscar Romero y Pablo VI, un corazón sensato para poder seguir a Jesús en el camino hacia la felicidad plena.